Queridos hermanos, siempre en las dedicaciones del templo o de los templos, tanto en las que se celebran en la memoria universal, como la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa en Roma, que se celebra en todo el mundo, como la dedicación de las iglesias que han tenido el rito debido de dedicación del templo y consagración del altar, estamos obligados en el aniversario a recordarlo con la categoría de solemnidad. Y siempre que no tengamos una opción, por ejemplo, los sacerdotes o algún tema que se haya trabajado en la parroquia, utilizamos las fechas, las lecturas de la dedicación. Y siempre tenemos esta primera lectura del profeta Ezequiel, que también es una lectura pascual, ¿no? Esa visión que tiene Ezequiel y que ve que del templo brota el agua, brota manantiales, que da fecundidad a la tierra, que hace crecer. Y entonces, en el horizonte de esta profecía de Ezequiel, vemos la figura de Cristo crucificado, que de su costado sale también la fuente de la vida espiritual de la Iglesia con el agua y la sangre, el agua y la sangre que brotan del corazón traspasado de Cristo y que da fecundidad a la Iglesia. Los dos grandes sacramentos que constituyen la Iglesia, por el cual formamos parte, el bautismo, es como ciudadanos de la Iglesia a través del bautismo, y el sacramento de la nutrición espiritual, que es la Eucaristía. Tenemos que volver a la Eucaristía. Si uno a veces no es tan preceptivo, es para que no identifiquemos la fuerza y la vitalidad de la Eucaristía con una mera obligación, con un cumplimiento. Pero la Eucaristía sigue siendo, como nos dice Sacrosanctum Concilium número 10, el centro y el culmen de la vida espiritual de la Iglesia. A la Eucaristía todos tendemos y de la Eucaristía todo fluye. Y ese es el simbolismo de la Iglesia. La Iglesia, las iglesias edificio son importantes porque son la figura física de la Iglesia cuerpo de Cristo. Cristo y todos los bautizados de todos los tiempos. Es cierto que cuando se habla de la Iglesia, yo lo digo a veces con esta imagen que me habrán escuchado más de una vez, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de la Iglesia no hablamos de una señora gorda que nos podemos sentar a tomar un café en una esquina y dice, dime tú, Iglesia, ¿qué opinas? Porque la Iglesia es un cuerpo vital, es un cuerpo en movimiento. La cabeza de la Iglesia es Cristo y nosotros somos sus miembros. Y entonces la Iglesia son las almas del purgatorio, la Iglesia son los santos del cielo, no estamos solos, es un cuerpo espiritual, un cuerpo que trasciende, y es un cuerpo que también está arraigado, en el caso nuestro, de la Iglesia como se la tipificaba tradicionalmente, todavía sí, la Iglesia triunfante, que es la Iglesia del cielo, la Iglesia purgante y la Iglesia de los viadores, de la Iglesia caminante. Se decía también mucho cuando estaba la Acción Católica la Iglesia militante, pero hoy esta palabra me parece que como la sociedad está media descatequizada, tiene un condimento más político que espiritual, pero militi, somos luchadores. Dice Jesús que vino a traer fuego a la tierra y quiere que arda. Y nosotros sabemos bien que Cristo no quiere que seamos terroristas, pero quiere que incidamos en la sociedad, no solamente con discursos, sino siendo miembros de este cuerpo y estando totalmente cimentados en él, como nos recordaba la segunda lectura. Ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. El fundamento ya está puesto, dice Pablo a los Corintios, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la piedra que es Pedro? La confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la raíz y la fuente y el cimiento de la iglesia. Y de esa confesión de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, brota sacramentalmente, simbólicamente, con esa agua y esa sangre extraída por la lanza del soldado para asegurarse de la muerte de Jesús, la vida de la Iglesia a través del bautismo, de la Eucaristía y de todos los otros sacramentos. Queridos hermanos, esta fe de la Iglesia nos tiene que también
llevar a nosotros, porque si Cristo es el fundamento y Cristo es la encarnación de Dios, Cristo es la impronta y es la imagen del Padre, es la realización de Dios en la historia, en el espacio y en el tiempo, y es el proyecto del Padre. Dice tanto el prólogo de San Juan como San Pablo en alguna ocasión que por Cristo son todas las cosas, por Cristo y para Cristo son todas las cosas. Todas las personas tienen ese modelo que es Cristo. Por eso nosotros también, como iglesia, como templo espiritual, tenemos que anunciar a todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que anunciar, tenemos que proponer, no agarrarlo de los pelos y traerlo a la fuerza, pero sí que proponer ese mensaje de la fe incansablemente, porque todos están llamados a participar de este cuerpo vital que es la Iglesia. Dice el mismo Evangelio que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. La meta de todas las personas es entrar a formar parte de la universal familia de Dios. Y esta es una de las interpretaciones más clásicas del Evangelio que terminamos de proclamar, donde Jesús se proclama como el templo espiritual perfecto que se ofrece. Destruyan este templo, dice el evangelista, que él se refería al templo del cuerpo. Ese es el signo que da para obrar con autoridad, su propia vida, la totalidad de su propia vida, sus acciones, su mismo cuerpo, que es ofrecido, que es entregado por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y cuando dice la interpretación clásica que Jesús echa a los mercaderes del templo, no es que no tuviese una función esos mercaderes del templo. Lo que pasa es que estaban ocupando el patio de los gentiles. El templo de Jerusalén, resumiendo, no les voy a dar todas las instalaciones como era el templo, pero lo primero que había era el patio de los gentiles. Ahí podían entrar cualquiera que no sea judío, podía entrar solamente ahí si quería asomarse al culto del Dios que se había revelado a Israel. Después estaba la zona que iban las mujeres y después estaba la zona que iban los hombres. Entonces, la interpretación de los teólogos es: el celo de tu casa me consume. Jesús quiere que la casa del Padre sea aprovechada por todos. Los vendedores estaban ocupando con los animales, con las jaulas, con las palomas, estaban ocupando el lugar que podían tener los paganos. Entonces a veces los paganos no podían entrar porque estaba esa especie de santería, entre comillas, en la entrada del templo. Por eso Jesús, en el fondo, es que quiere que ese templo esté abierto a todos, que todos se puedan acercar. También los paganos, también los de la otra religión. No es que está en contra del culto del templo, porque la gente que venía de muy lejos y tenía que presentar un sacrificio, no se podía venir con los animales de muy lejos y entonces los compraba ahí. O los cambistas. ¿Para qué estaban los cambistas? No había banco en aquel entonces. Pero en el templo no se podía entrar con la moneda de afuera, porque la moneda de afuera muchas veces era la moneda del Imperio Romano, que era una moneda que ponía impuro el templo porque tenía la imagen del César. Entonces era necesario, y Jesús no está en desacuerdo con que se ponga plata en el templo. ¿Se acuerdan que él estaba sentado cerca del tesoro y escuchaba a los ricos que ponían mucho cómo hacían ruido las monedas? Y está la viejita que pone la moneda de cobre, que seguramente no hizo ruido, llama a los discípulos y le dicen: ven, esa puso más que todo, porque los otros pusieron de lo que les sobraba. Ella puso todo lo que tenía para vivir, dice Jesús. Jesús no está en contra del culto, pero está en contra de que las formas, lo externo, no deje entrar al otro. Y entonces nosotros tenemos que sentirnos también iglesia en ese sentido, de firmes en nuestro cimiento que es Cristo, fieles a nuestras convicciones, al Evangelio, fieles a tratar de que nuestra conducta cada día sea más parecida a lo que Jesús quiere, porque eso nos cuesta a todos y en eso tenemos que trabajar todos. Tenemos que invitar a los que están afuera para que también entren al atrio, para que también entren a la iglesia de Dios y puedan disfrutar de eso que también es significativo en el día de hoy para nosotros, que es la primavera, de la imagen de la profecía de la primera lectura, de esa agua
que hace que la tierra sea fértil, que brote las flores y que brote también en nosotros la fe. Queridos hermanos, recordamos entonces con gran alegría la dedicación de nuestro templo. Yo cada vez que llega esta fecha me hago un propósito que no cumplo. A ver, este es el año 38 de la dedicación. A ver si el año que viene, 39, o el año de los 40, que es un número bíblico, se podría festejar también un poquito, volvemos a poner las cruces, que cuando me dieron la foto de la dedicación, había en las paredes las 4 o las 6 cruces, no sé, yo vi 2 en las paredes, una cruz que se pone con una velita, que eso es signo de que la iglesia fue dedicada. Es una pena que se hayan sacado y no se hayan vuelto a poner. Así que vamos a ver si para el año que viene, para esta fecha que es la más significativa, volvemos a poner ese signo externo de la dedicación de nuestro templo y que también sea un compromiso nuestro, personal, de que nos manifestemos también como ese templo vivo que es Cristo, que es el mismo, que es su cuerpo, que es su vida, que es sus pensamientos, sus acciones, para que siempre en todas nuestras obras, con imperfecciones, porque somos imperfectos, pero manifestemos lo que Él nos va pidiendo a través de su Evangelio. Nos encomendamos a la Virgen, a Santa Inés, y rezamos los unos por los otros para ser fieles al Evangelio de Jesús. Amén. Creo en Dios.